Hola Julia, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Puedo mirar algo el programa que presentó hoy día el precandidato Jadwe? Sí, le echamos una ojeada, le echamos una mirada y yo creo que primero un ejercicio que a mí yo valoro de transparencia, pero sirve obviamente para que los chilenos se den cuenta qué es lo que está en juego en las próximas elecciones. O sea, al final del día creo que es un programa provocador, le eché una mirada y al final del día yo me doy cuenta que destruye empresas, empleo, inversiones, destruye el ahorro nacional, la capitalización de las empresas, vacía los fondos de pensiones y no dice cómo se rellenan. Está lleno de paros, de huelgas, pero es provocador. Yo creo que de alguna manera es bastante disfrazado con las causas del siglo XXI, pero es bastante del siglo XX. Yo creo que eso es un poco la reflexión que yo hago al mirar este programa, pero me parece que es un ejercicio de transparencia que permite darse cuenta qué es lo que está en juego a nuestro juicio, que es un proyecto al final de corte comunista y por otro lado proyectos que están más cercanos a la idea de la libertad. Si lo pudiese calificar en una sola palabra, entonces sería un programa provocador. Siglo pasado, ya. Le quiero preguntar por respecto de algunas propuestas. Aborto legal hasta 14 semanas de gestación, legalización de la marihuana, terminar zona de sacrificio, un estado plurinacional, reducir ministerios, además de un postnatal obligatorio para madres y padres. ¿Usted cree que todo eso destruye el ahorro nacional, destruye empresas, arma cesantía? ¿Esa sensación le dejan esa idea? Pero mira, si partamos quizás de lo más básico, ¿eh? O sea, acá al final, cuando tú presentas un programa de gobierno, siempre es bueno cuestionar y que los chilenos y particularmente, ni siquiera los políticos, que las personas, la técnica no se puede separar tanto de la política. Cuestionar cuánto cuestan, en el fondo, acá tú no puedes gobernar en base a panfletos o a eslóganes. Acá poner, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos como parte de la manera de financiar el programa de gobierno es algo irreal, porque en definitiva los capitales en el siglo XXI son móviles. O sea, si tú generas ese impuesto que no ha funcionado en ningún lugar del mundo permanentemente, además como él lo pretende imponer, termina generando que el empleo se vaya, que el emprendimiento se vaya, que tú quieras recaudar un 10% del Producto Interno Bruto por la vía de subir los impuestos, de nuevo con el eslogan de que los poderosos paguen. Al final se va a repartir quizás mejor la torta, pero va a haber una torta bastante más chica que repartir y el país se empobrece. O sea, acá aborto, obviamente desde la UDI, los que nosotros defendemos, y este es un aborto que se pone sin apellido, creo que es importante decirlo, hasta las 14 semanas de gestación, aborto, al final, a nuestro juicio, es asesinar a un ser vivo. O sea, en esta materia es de las materias valóricas donde tenemos bastante consenso al interior de Chile Vamos. Así que yo creo que es un programa de gobierno que mira, cuando yo digo provocador, lo digo en sentido absolutamente irónico, ¿eh? Y qué bueno que me haya hecho la pregunta, porque en el fondo creo que lo hace desde una lógica más panfletaria, pensando obviamente en una campaña que vuelva a incorporar la lucha de clases dentro de la política, vuelve a incorporar el discurso de buenos contra malos. Me parece que es el reflejo bastante parecido a lo que ha sido la idea histórica del Partido Comunista. Ya que usted entró en la materia tributaria y habló de esta torta, ¿no le parece que si en Chile se terminase la evasión y la elusión tributaria, la torta sería mucho más grande a repartir? Es decir, acabar con los privilegios a los cuales acceden finalmente las grandes empresas y las grandes fortunas de nuestro país al evadir y eludir impuestos. ¿No le parece que es algo sano para el país? 100%, sí, 100% de acuerdo. Nosotros tenemos que avanzar que nuestro país sea más justo, que tenga menos privilegios. De hecho, mira, si tengo una cosa que rescatar del programa de gobierno de Daniel Jadwe, es que plantea un Estado más pequeño. De hecho, parte de la hoja de ruta de Chile Vamos también, tener menos ministerios es parte. O sea, si aquí tú quieres recaudar, ojalá que toda la recaudación adicional que se vaya no se vaya a alimentar un aparato del Estado más poderoso, un Estado omnipresente, sino que se vaya a tener la posibilidad de que esos recursos tú los puedas devolver a los chilenos por la vía de cuestiones como las que estamos implementando hoy día, que es el ingreso familiar de emergencia y otras, renta básica universal. Pero acá, desde la perspectiva de los privilegios, cuando tú dices ampliar la gratuidad para estudiantes de educación superior, que lo vimos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, también me parece que es un privilegio injustificado para los mismos súper ricos que eventualmente tenemos que cobrarles más impuestos. O sea, creo que
creo que, de nuevo, en la lógica panfletaria me parece un programa de gobierno de corte comunista, ideas del siglo pasado puestas en el Chile del siglo XXI. Don Javier, usted como que lo que estoy entendiendo es que me dice que este programa es bien vendedor de humo, como que en la realidad muy pocas cosas se podrían ejecutar. Yo creo que pocas cosas se pueden ejecutar, porque acá, mira, al Partido Comunista le encanta cuando la policía, cuando las Fuerzas Armadas no responden a lo mejor a lo que ellos quieren. En general, los gobiernos comunistas tienen finalmente una apropiación del aparato de policía, del aparato represor, del aparato comunicacional. Él habla de refundar las policías. A mí me pasa que pide establecer un Estado plurinacional, o sea, un Estado plurinacional. En la lógica chilena, un país de 17 millones de habitantes, yo tengo un reconocimiento profundo de lo que tiene que ser, y está en la discusión constitucional, los pueblos originarios, que tengamos más respeto a aquello, pero establecer un Estado plurinacional, varias naciones, en un país que tiene que ser de hermanos, donde tenemos que trabajar, tenemos que propender a la unidad, no a la división, no a la lucha de clases. Yo creo que eso es un poco lo que está en discusión, y es bueno y es transparente, a mí me parece, y agradezco que se empiece a transparentar un poco cuáles son las ideas con las que pretende gobernar Daniel Jadue, ese electo presidente. Usted hace algunos días dijo que Chile a fin de año va a tener que elegir entre la libertad versus el comunismo. ¿Sigue con esto reforzando más su idea? Mira, me han dicho harto de que esto es una campaña del terror, que se parece a la lógica de los 60, y yo quiero aclararlo, ¿eh? Yo creo de verdad, y es cosa de mirar ejemplos comparados. Les pido un ejemplo, a lo mejor Daniel, ahora que viene el programa, me puede dar ejemplos de países de corte comunista, gobernados por presidentes comunistas, a los que él se quisiera parecer, porque muchas veces en Chile tratamos de inventar la rueda. Yo no conozco gobiernos de corte comunista que promuevan las libertades, que promuevan la democracia, que terminen su gobierno entregándole legítimamente o por la vía democrática a otro gobierno después del periodo de tiempo. Generalmente buscan algún resquicio constitucional, se quedan más tiempo en el gobierno, incluso terminan de manera violenta en otros casos. O sea, creo que son reflexiones que emanan un poco de eso que yo decía, Julita, pero me parece que en democracia tenemos la posibilidad del Partido Comunista, un partido que está dentro de la institucionalidad chilena, van a competir, y yo espero que podamos ganarle por la fuerza de la democracia. Pero, diputado, perdón, ¿no le parece que en el programa de gobierno de Daniel Jadue que se presentó y que efectivamente hemos alcanzado a ojear, son muchas hojas, hemos visto lo medular quizás, no hemos entrado en el detalle, pero no aparecen las palabras revolución, no aparece la palabra expropiación, no aparece la palabra estatización? Es un programa que podría ser perfectamente de la democracia cristiana, podría ser perfectamente un programa de RN, o sea, yo no veo aquí fantasmas, ¿no le parece? No, yo discrepo profundamente, porque es súper fácil terminar con la AFP, pero no hacerte cargo de la consecuencia que eso genera. Hoy día entiendo que se le preguntó, dijo, ¿qué pasa con las personas que deciden que sus ahorros ahí tienen una rentabilidad del 4, el 6% todos los años y deciden dejarlo ahí? No está contemplado. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo tú al final promueves las inversiones, ¿Perdón? Diputada. De hecho, Eduardo, sí, claro. perdón que meta la cuchara. Por favor. Hola, Javier. Meta la cuchara. Tiene una coincidencia programática con tu candidato de la UDI. En el punto ¿En qué materia, Natalia? Que se establecerá en materia penal. Tiene una coincidencia de Daniel Jadue con la UDI cuando dice que se establecerá en materia penal el juicio por jurado, que es lo que dijo Lavín hace algún día, cuestión con la que yo además estoy absolutamente en desacuerdo. Puedo intuir que Claudio también va a estar en contra de esto, porque los juicios de jurado tienen una componente que es muy... ¿Te puedo interrumpir ahora, Natalia, para que no profundicemos? Yo también estoy en contra. Vaya. Yo te puedo interrumpir ahora, yo también estoy en contra. También está en contra estamos teniendo a nivel programático. Está en contra de la propuesta de Joaquín Lavín. Yo en todo caso me gusta esto. Yo también estoy en contra. A ver, Javier Macaya para entender y Marta Lagos. Ya, diputado Macaya, usted también está en contra y lo están discutiendo ahora cuando están realizando el programa para su candidato Joaquín Lavín. No, a mí me parece que eso es una cuestión que uno tiene que profundizar de una manera diferente, o sea, pero no son ideas de gobiernos totalitarios, o sea, hay democracias como la de Estados Unidos, de Norteamérica, que tienen este sistema. Yo estoy hablando del corte totalitario en la implementación de políticas económicas, en las políticas tributarias. Yo no tengo ninguna duda que lo que plantea Natalia es súper discutible, y de hecho ha sido parte de la discusión que yo como abogado, al igual que Natalia, hemos tenido. Probablemente Natalia lo hace en su comando de su candidata, y esto yo lo he hecho.
hecho y es parte de las discusiones que van a tener que quedar ahí zanjadas antes de que se presente formalmente el programa de gobierno. Marta. Mira, yo quiero felicitar en primer lugar al diputado Javier Macaya por su velocidad en leerse las 207 páginas. La estaba esperando. Muchas gracias, leyendo durante más de una hora y no logré leer las 207 páginas. Entonces, a mí me parece que el diputado Macaya está hablando en función de lo que él cree que debería ser un gobierno comunista y no en función de lo que dice las 207 páginas. Yo creo que la política chilena necesita hoy día que seamos realistas y actuemos sobre lo que la gente al menos dice que va a hacer. A mí me parece que el programa que ahí se propone tiene una cantidad de medidas que pueden ser muy románticas y ilusorias, como por ejemplo reducir el número de horas de trabajo de la semana a 36 o 40 horas. De 40 Yo viví en Alemania en el periodo que se redujo la jornada laboral. Los alemanes se demoraron 10 años en reducir la jornada laboral a 36 horas. Entonces, no nos creamos que nosotros somos superhombres y vamos a hacer las cosas más rápidas que lo que ha hecho una de las economías más exitosas que tiene una de las economías sociales de mercado mejores del planeta, y nosotros lo vamos a hacer en 4 años. De la misma manera, instalar un sistema tributario, ¿no es cierto?, que recaude 8 puntos del PIB en 4 años es literalmente imposible. Este Estado es un Estado jibarizado que funciona lento, donde uno se demora 30 días en cualquier proceso burocrático, las leyes se demoran 4 o 5 años en el Parlamento. Entonces, a mí lo que me asusta del programa de Daniel Jadwe no es tanto si es moderno o no es moderno, eso se podrá juzgar en función de la comparativa que se hagan con otros proyectos de otros candidatos y presidentes. A mí lo que me asusta es de que esto es más de la misma política que se quiere cambiar. Porque si tú propones en un programa cosas que no se pueden hacer en el espacio de 4 años, entonces la frustración sobre esa política va a ser incluso mayor. Y yo tengo entendido que una de las portentos o uno de los bases, ¿no es cierto?, de las propuestas de el Frente Amplio es precisamente, ¿no es cierto?, hacer una política de una característica. Me da susto porque claro, son algunas cuestiones tremendamente grandilocuentes de unas transformaciones paralelas. Si nosotros miramos los últimos 30 años de Chile, Chile ha hecho los cambios de a uno. ¿Qué hizo el gobierno de Lago? Las autopistas. ¿Qué hizo el gobierno de Elwin? El informe. ¿Qué hizo? O sea, los gobiernos han hecho 2 o 3 cosas, no alcanzan a hacer más. Lagos también hizo el Transantiago. Aprovechó. Bueno, no nos olvidamos de eso. Es una cuestión muy exitosa. Pero en fin, uno no puede decir que hizo 10 cosas. Los gobiernos hacen 1, 2, 3 cosas, pero no 10. Entonces me parece que eso nos lleva a la misma política de siempre, de la política de las promesas que no se pueden cumplir y que al final de cuentas no existe la capacidad política, no existe la voluntad política de los actores. Uno tiene que arrastrar a los parlamentarios, a las élites intermedias, a los jefes de departamento, a los fiscales. Bueno, hay todas esas barreras en el camino para hacer cualquiera de estos cambios y no necesariamente esos cambios suceden a la velocidad que quieren las personas que mandan. Me parece que la experiencia de estos últimos 30 años muestra que es eso, que las leyes se demoran 10 años en el Parlamento, 6 años, 5 años, 4 años, y estamos viendo, ¿no es cierto? La ley de matrimonio igualitario lleva ¿cuántos años? 11 años. Claro. Entonces, Marta, pero tú te imaginas en un debate presidencial a un candidato que diga, ¿saben qué? No me pregunten de nada más porque yo voy a hacer educación. El resto, tal cual. Vamos a seguir 4 años más con esto porque yo no puedo hacer más. Educación es lo mío. Bueno, ¿cuántos votos sacaría? No sé. Un candidato sin promesas. Es que si no, eso sería político. No, está bien, pero yo creo que la política requiere de un aterrizaje que no sea exactamente lo contrario, porque en este programa no es que se proponga una cosa, sino que 25, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros queremos una ley de aborto, ¿ya? Bueno, la ley de aborto se va a comer la agenda, se va a comer la fuerza política de toda la élite y de todos los partidos y va a paralizar cualquier otra cosa. Y vamos a estar 1 año con el tema de la ley de aborto. Perdón, después vamos a estar otro año con el tema de la ley de marihuana. Y mientras tanto, ¿qué pasa con las pensiones y la reforma tributaria, y etcétera? Te das cuenta que las cosas no son posibles de hacer simultáneamente y eso ya lo sabemos. Entonces, me parece que ahí hay un romanticismo detrás
que me dice, bueno, esta es la misma política de siempre. Ahora, de comunista, perdóname, Javier, no le encuentro nada. Nada. Yo no soy una fanática del comunismo, pero este programa de comunista no tiene absolutamente nada. El comunismo es una ideología que propone la dictadura del proletariado, donde todos son iguales, todos ganan iguales, los precios están fijos. Este programa no tiene nada de comunista. Ahora, tiene sí un montón de cosas que tienen que ver con el tamaño del Estado, la importancia del Estado, etcétera, etcétera. Pero eso más bien socialdemócrata europeo que comunista. Diputado Macaya. Eso sería mi... No, Oye, habiendo leído solamente un par de páginas, porque yo veo que tú leíste las 200. Quería Marta, a mí me invitaron, me invitaron transversal. Diputado. Me invitaron al programa, Marta, y hice el ejercicio de pedir que alguien me ayudara a revisarlo, y efectivamente revisé varias medidas. O sea, cuando tú estás estableciendo un Estado plurinacional, plebiscitos revocatorios, son lógicas bien totalitarias. O sea, cuando si finalmente el Estado, por ejemplo, el Estado plurinacional y los plebiscitos revocatorios, que son parte de lo que viene en el programa. Además, yo primero quiero decir que estoy de acuerdo contigo, Marta. Te confieso que no me leí las 200 páginas, pero sí lo ojeé casi completo. ¿Ya? O sea, porque además trato de hacer la pega si me invitan a un programa donde vamos a hablar de este tema. Yo entiendo que viene el candidato presidencial después a tratar de mostrar su moderación, pero yo no tengo ninguna duda que las ideas comunistas hoy día están disfrazadas en este tipo de consignas. O sea, los comunistas de hace 30 años atrás estaban en contra del matrimonio igualitario, hoy día, y eran muy homofóbicos. Hoy día tienen una lógica distinta. Hoy día plantear el Estado plurinacional, plebiscito revocatoria, son cosas que implementó Chávez, que implementó el gobierno boliviano de Evo Morales. Y además, en el marco de la responsabilidad del proceso histórico que estamos viviendo, yo comparto contigo, yo lo digo panfletariamente, porque acá hay consignas que son imposibles de cumplir en un periodo de 4 años, pero también hay un tema de responsabilidad de la Convención Constitucional que parte de su trabajo, porque plantear en el programa de gobierno cosas que finalmente tiene que definir la Constitución y que si no queda como ellos quieran la va a cambiar o va a refundar las fuerzas de orden y seguridad para que le respondan a ellos, a mí me parece que se acerca bastante a la lógica de los gobiernos totalitarios de izquierdas que hay en el mundo, Nicaragua, Venezuela, o lo que fue el gobierno de Correa en Ecuador, por ejemplo, Marta.